Hola amigos, reciban un cordial saludo. Uno de los parámetros más importantes a medir en cuanto a las propiedades químicas del suelo es el nivel de acidez del suelo, que se mide por medio de una escala llamada pH, que es la concentración, es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones o de iones hidrógenos que están presentes en el suelo. Pero para no enredarnos tanto con esta carreta teórica, pues podremos decir que el pH es una escala que va entre 0 y 14 y ya de acuerdo con esa escala podemos medir el pH. Es decir, el punto neutro, el punto medio, que es 7, que es el punto que nos indica la neutralidad. De 7 para abajo, es decir 6, 5, 4, 3, nos indica que hay más acidez. Y de 7 para arriba, es decir 8, 9, 10, 11, entonces es que hay más alcalinidad. En la mayoría de zonas aguacateras, pues el problema en cuanto a pH es la acidez. O sea, entonces vamos a hablar de acidez. Monitorear el tema de la acidez es muy importante, es fundamental, ya que nada más ni nada menos que es lo que nos indica si la planta se puede consumir los nutrientes que le estamos aplicando por medio de la fertilización. Entonces, si tenemos un grado de acidez alto, como es lo común, como es lo habitual en la mayoría de zonas aguacateras en nuestro país, en Colombia, hablo, si tenemos un nivel de acidez alto, lo más común, yo he medido el pH en muchas fincas, casi siempre donde voy, pues es lo primero que hago, y siempre da un pH entre 4.6 y 5.5, es decir, acidez. ¿Qué sucede con estos niveles de acidez? Que hay nutrientes muy importantes, empezando por el fósforo, que son secuestrados por otro tipo de iones, y entonces el fósforo no lo puede absorber de manera eficientemente la planta. El calcio también se bloquea, el boro, el molibdeno, que son elementos muy importantes, también tienden a bloquearse. El magnesio tiende a bloquearse cuando hay un grado de acidez muy alto. Podríamos resumir que la mayoría, por ahí, los únicos elementos que trabajan como pez en el agua en un nivel alto de acidez es por ahí el hierro y el manganeso. Pero entonces también, bueno, y obviamente el aluminio, pero entonces también el problema es que ya comienzan a generar cierto grado de toxicidad. Uno de los mayores problemas cuando tenemos un grado de acidez alto es la presencia del ion aluminio, que nos genera toxicidad en el suelo como en la planta. El aluminio es uno de los elementos más abundantes sobre la corteza terrestre. Anteriormente habíamos hablado del silicio, que es muy abundante. Bueno, pues resulta que la mayoría de los minerales que están presentes en nuestros suelos son a base de silicatos de aluminio, o sea, son silicio y aluminio. Pero ese aluminio generalmente pues hace parte estructuralmente de las rocas, de los minerales, entonces no nos está generando mayor problema. Cuando tenemos un pH por debajo de 5.4, es decir, de 5.4 para abajo, este aluminio comienza a ser soluble, comienza a formar parte de la fase intercambiable del suelo, entonces ahí ese ion nos genera muchísimos problemas. Es decir, bloquea elementos como el calcio, como el fósforo, porque forma compuestos insolubles con estos nutrientes que nosotros aplicamos. También hay un efecto muy importante que es sobre el crecimiento de las raíces. Este ion se ha demostrado que tiende a introducirse, a meterse dentro de las estructuras de los pelos absorbentes, bloqueando la entrada de nutrientes e impidiendo que las raíces crezcan de forma adecuada. Otro de los efectos del pH del suelo, otra de las consideraciones, es lo que tiene que ver con la actividad de los microorganismos del suelo y los que nosotros aplicamos. Hemos hablado también en un video anterior acerca del uso de microorganismos, de solubilizadores de fósforo, solubilizadores de nitrógeno, lo que es Azotobacter, Azospirillum y muchos otros microorganismos más, hablando de bacterias. Bueno, pues estas bacterias benéficas que son tan importantes en el suelo, para la vida del suelo, también tienden a tener una mejor actividad en un pH tendiente a la neutralidad. Cuando hay un grado de acidez muy alto,
estas bacterias tienden como a volverse perezosas, a no estar muy cómodas en ese medio, entonces no trabajan bien. Y como son también solubilizadores de materia orgánica, entonces lo que hace es que si las bacterias que nos descomponen la materia orgánica no están trabajando bien, entonces esa materia orgánica se nos va a acumular. La acumulación de materia orgánica en el suelo también es un factor que nos genera acidez. Entonces, por un lado, entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Por un lado, la acidez produce acumulación de materia orgánica y la acumulación de materia orgánica genera acidez. Entonces, esa es una de las razones, entre muchas otras que podemos explicar en otros videos, por los cuales estos suelos de estas montañas de Colombia, estas zonas cafeteras, aguacateras, pues si tienen tantos problemas de acidez. Entonces, si nosotros controlamos acidez y si logramos llevar el pH del suelo a un punto donde sea tendiente a la neutralidad, la actividad microbial va a ser mucho mejor. Esto nos trae muchísimos beneficios. Entonces, es por eso que es tan bueno insistir en que regular, monitorear, controlar la acidez de nuestros suelos es una cuestión vital para el crecimiento de nuestros cultivos y para la producción también. Hay muchísima tela por cortar en lo que tiene que ver con este tema del pH, de la acidez de los suelos y de las causas y bueno, todo este tema. Vamos a dejar este video aquí y ya próximamente voy a hacer una prueba de pH para que la observemos. Amigos, hasta la próxima.